día de ayer fue 5 de febrero, un día en el que se recuerda el 98 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la que nos rige, la de 1917. Es tradicional que este evento se enmarque en el acto oficial, el acto político, en el Teatro de la Plaza de la República, en Querétaro. Estuvo ahí el presidente de la República, estuvieron ahí representados los tres poderes de la Unión, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, como el Poder Legislativo. Había ministros, ministros electorales, había jueces, había todo el mundo político, había 27 gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Estaba, como decían en otros tiempos, se reunió la República. Solamente faltaron 5 gobernadores que sus ausencias fueron debidamente justificadas por problemas locales, por lo que no se pudieron presentar. Pero por lo pronto hubo para mí un discurso central que fue muy sintomático e importante por su contenido, que fue el de con quien estuvimos platicando aquí en emisiones pasadas en este programa, que es el líder del Senado, Luis Miguel Barbosa. Es un hombre que le estoy conociendo aptitudes de un hombre muy articulado y que sabe decir las cosas en términos políticos y darles un sentido. El líder del Senado dijo el día de ayer, haciendo referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aquí ponemos esta ilustración de Virgilio Andrade, porque mucho de lo que se refirió en los discursos tuvo que ver con esto. Dice Luis Miguel Barbosa: este país no puede seguir bajo conflictos de intereses, actuando bajo corrupción, impunidad o autoritarismo, dijo Luis Miguel Barbosa. Dice, si nosotros nos seguimos con conflictos de intereses, corrupción, impunidad y autoritarismo, nos vamos a encontrar con que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no va a ser otra cosa más que semántica, es decir, va a tener solamente el significado estricto de lo que la expresión lingüística da, más no un sustrato jurídico, solamente será semántico, dice Luis Miguel Barbosa. Lo dijo enfrente del presidente. Y dice, la sociedad mexicana está llena de dolor, de desconfianza, de inconformidad. Todo esto nos lleva al origen de estas conductas que son antirrepublicanas e injustificables ante la sociedad mexicana. Y con esto, cuando habla de dolor, de desconfianza y de inconformidad, todo mundo pensaba que corrupción es un sinónimo de lo que se hace en ámbitos gubernamentales, en los 3 órdenes de gobierno. Impunidad, ¿será algo nuevo? Autoritarismo, conflicto de intereses. Y en todo ello, cuando se hablaba de todo esto, de conflicto de intereses, de una problemática de corruptelas por todas partes, me lleva a pensar que hoy la reflexión general que tenemos todos los mexicanos está vinculada con un gobierno que no goza de prestigio. Esto lo ligo porque en el acto, que también habló, por ejemplo, habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, entre otras cosas, que la inconformidad que se nos presenta en este momento a los mexicanos nos hace ver que el único instrumento que tenemos realmente para enderezar el camino estará basado en el peso de la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, te digo, todo esto lo derivo porque también ayer hubo una intervención importante, interesante en su editorial de un diario de gran prestigio que es el periódico The Economist. Y dice el periódico The Economist que el presidente Peña Nieto, primero que nada, de aquí en adelante, las próximas acciones que tiene que hacer estarán ligadas con la idea de limpiar su nombre, limpiar el nombre del presidente de México, lo dice The Economist el día de ayer. Dice, si pretende que funcionen las medidas anticorrupción que anunciara hace un par de días, el martes pasado, el presidente de la República, dice el periódico, tiene que hacer una reflexión muy profunda
sobre lo que es su nombre y lo que esto debe y cómo debe de ser limpiado. La publicación destaca la suspicacia levantada en todos los órdenes con el nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública, con Virgilio Andrade, que fue una secretaría que estuvo prácticamente vacante en los últimos 2 años. Tenía, digamos, ahí una especie como de interinato, un encargado del despacho, pero a la Secretaría de la Función Pública no se le daba ningún sentido, porque desde el principio de la administración del presidente Peña Nieto, esa secretaría, como ya aquí le he informado, no había sido siquiera aceptable por parte del presidente de México. Dice The Economist, la regulación de conflictos de intereses en México es turbia y no existe una base jurídica que sea definible como para poder pensar que se podría accionar en términos de un marco de ley para la investigación de lo que serían los hechos de la Casa Blanca del presidente y de la primera dama, de la casa de Ixtapan de la Sal, de la casa de Malinalco, de el tren ligero y los posibles vínculos de interés con algunos contratistas protegidos, como es el caso de Juan Armando Hinojosa o de Gerard, y de ahí nos vamos a toda una otra serie de derivaciones con el Acueducto 6 de Monterrey, con toda una serie de contrataciones hechas en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de la que, por cierto, ya algunos contratistas se han deslindado y han dicho que así no se van a meter. La publicación de The Economist cuestiona lo que pudiera ser una presunta imparcialidad sobre la forma de ejercer este supuesto juicio al presidente por parte de Virgilio Andrade, y dice, lo que le podría dar una legitimidad es la integración de un consejo ciudadano que pudiera ser una especie como de jurado o de un aval de que la investigación como tal se hace con puntualidad. Y dice The Economist, en un país desarrollado, un proceso de juicio a un presidente se tendría que hacer desde la ciudadanía, nada tendría que ver una secretaría en ningún lado. Una comisión independiente sería la encargada de hacer las indagatorias a presidentes o a funcionarios. Por ejemplo, Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, dice, así es como se hace en el mundo y en México las cosas se han operado de otra manera. También señala algo que se me hace muy interesante. Dice, con toda esta serie de denuncias que ha habido sobre el presidente de la República, hemos notado que ha habido la voz de la sociedad, pero no así de los partidos políticos. Los partidos políticos se han quedado sospechosamente callados, dice esta publicación de The Economist, y seguramente esto es así porque algunos de sus líderes pudiera ser que lo único que están protegiendo es que ellos también tienen seguramente guardados cadáveres en su propio closet. Claro, como una forma de pensar que cada quien en México, ya insertado en los círculos del poder, tiene cosas que resultan inconfesables en términos de lo que pudiera ser un desempeño estrictamente honesto en función de los recursos económicos. Peña Nieto, dice, debe de esclarecer claramente que está libre de toda culpa, y esa es una forma que directamente lo podría llevar hacia la pretensión que es fundamental para su gobierno, limpiar su nombre. Dice, los escándalos por sus lujosas casas, por la de su esposa, por la del secretario de Hacienda, por la forma en la que se adquirieron, por los créditos que se promovieron, por las, bueno, imagínense el crédito promovido por un hombre como el secretario de Hacienda que consigue un crédito blando, tan blando que es sin intereses y que es pagado al contado cuando el hombre argumenta que no tenía trabajo. El mismo precedente de lo que fue la adquisición de la casa de Ixtapan de la Sal por parte del presidente de la República con el Grupo San Román, son cuestiones que se quedan en pendiente y que se suman. Toda esta limpieza del nombre del presidente se tendrá que sumar a lo que fue una derivación de el propio cuestionamiento de lo que el presidente tiene encima de él como un principio a aclarar.
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que si bien es cierto es un asunto no propiciado por la Federación, acaba la Federación y el presidente de la República siendo el directamente responsable de todo ello. Y dice, y con todo esto, como conclusión de The Economist, con todo esto, ¿quién es el ganón de la falta de prestigio del presidente de la República? Otra vez, Andrés Manuel López Obrador, un líder opositor que sin hacer mucho está ganándolo todo. Todo esto que le acabo de decir, lo dice el líder del Senado, lo dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habla de impunidad, habla de conflictos de interés, habla de corrupción, habla de un desencanto de la sociedad. Lo dice un diario como The Economist y lo dice, sobre todo lo dice la sociedad mexicana. Así es como están las cosas y pienso que esto es muy destacable si es que queremos ver que haya de aquí en a todos nos conviene que a este país le vaya bien. Pero ¿cómo podemos avanzar con un status quo, o sea, con gobiernos tan desprestigiados en todos los órdenes? Vemos desprestigio en el presidente, vemos desprestigio en secretarios de Estado, vemos desprestigio en gobernadores, vemos desprestigio en presidentes municipales, vemos desprestigio en todas partes. Y la corrupción también se analizó. Si bien es cierto que la corrupción es un tema que ha sido prevaleciente en la historia de México, se ha exacerbado en los últimos 2 años. Así de sencillo. Voy a hacer un corte, voy a platicar con Fernando Elizondo. Este hombre ya fue gobernador interino y ahora quiere volver a ser gobernador cuando le hicieron feo en su partido político y hoy se encuentra otra vez y de pie. Regreso con él. La Bolsa Mexicana de Valores hilvanó 3 sesiones al alza, al avanzar 1.7% y quedar en 42.453 puntos en la sesión de este jueves.